El millonario se impacta al saber que bebé abandonado fue salvado por una mendiga negra humilde. El sol se escondía entre las ramas del bosque como un secreto a punto de estallar, cuando María Elena tropezó con ese pequeño bulto envuelto en una vieja manta, tan sucia como la vida que llevaba. Era un bebé, diminuto y silencioso, con la piel arrugada por el frío que calaba hasta los huesos, y en su cuello pendía un medallón dorado, brillante, fuera de lugar en un entorno muerto de abandono. El corazón le explotaba en el pecho. Temblaba, pero no podía dejarlo allí, sola ante la crueldad del silencio. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del bulto. El llanto del bebé rompió el aire, con una desesperación desgarradora, y algo en María Elena se quebró para siempre. En ese instante, una promesa invisible la atravesó. Cuidaría de ese niño contra el mundo entero. Pero el mundo, y más aún el consejo de niñez, no tardaron en posarse sobre ella como buitres hambrientos. Murmullos venenosos crecían en el barrio. ¿Qué hace esta mendiga con un bebé que no es suyo? Seguro lo robó. Sus palabras eran puñaladas, y las amenazas comenzaron a dejarse sentir. María Elena, humilde y arraigada a su barrio, solo tenía su instinto y una férrea voluntad para defender al pequeño Lucas. Mientras tanto, en los lujosos confines de una mansión bañada por la opulencia, Fernando Vasconcelos estaba desbordado por la tormenta que hacía años lo perseguía. La desaparición de su hijo lo consumía, lo desgarraba en silencios y desesperos. Pero ahora la noticia sobre aquel bebé le llegó como un golpe seco en el estómago. No era cualquier niño, o al menos eso creía. La investigación inicial le mostró una pista que hiela la sangre. Lucas no era su hijo, sino posiblemente su sobrino, hijo de Leandro, su hermano desaparecido el mismo día fatídico del secuestro. Y la sombra oscura que se cernía sobre la familia tenía rostro y nombre. Augusto, el otro hermano, con ansias de aniquilar el legado de los Vasconcelos. Traición, mentira, ambición envuelta en un cóctel de secretos personales y oscuros. Fernando, con el orgullo herido y los recuerdos punzando como dagas, buscaba a María Elena. Quería respuestas, pero también dudaba. ¿Podría confiar? ¿Tendría la fuerza para encarar no solo la verdad de Lucas, sino la de su propia historia rota? Sus pasos lo llevaban hacia ese barrio olvidado, donde una mujer humilde rompía el silencio con su valentía. Con la ayuda de un detective astuto, Fernando confirmó el vínculo sanguíneo que cambiaba todo. Lucas era más que un bebé perdido. Era el puente que podría reparar un árbol familiar casi destrozado. Pero la revelación que nadie esperaba estalló en el corazón de María Elena. Lucas era en realidad su nieto. Una verdad que desarmaba todo y que la lanzaba a una batalla doble, no solo por el niño, sino por su propia sangre. La noche se cerraba como un telón oscuro, y la ciudad contenía el aliento. ¿Podrán María Elena y Fernando unir fuerzas para cuidar a Lucas? ¿Enfrentar los fantasmas y las amenazas que los acechan? El juego apenas comenzaba, con un futuro tan incierto como el brillo del medallón en el cuello del bebé. Las calles murmuraban, los rincones guardaban secretos, y el juego de poder apenas cambiaba de mano. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las calles estaban en calma, pero la tensión en el aire era palpable. Fernando se acercaba al barrio donde vivía María Elena. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada paso lo acercaba más a la verdad. El eco de sus pensamientos era ahogado por el zumbido en la cabeza, como si el universo estuviera avisándolo de que un cambio monumental estaba a punto de ocurrir. ¿Qué haría al enterarse de que Lucas era su sobrino? De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Fernando se detuvo. ¿Era el llanto de un niño? Corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido, empujando a la gente que se aglomeraba en la calle, mirándose entre sí con rostros de preocupación y curiosidad. Cuando llegó, una multitud se había reunido alrededor de un viejo almacén. Allí, en el centro de todo, estaba María Elena, su rostro pálido, la mirada perdida, temblando mientras sostenía al pequeño Lucas, que lloraba desesperado. Y en ese instante, algo horrible sucedió. Unos hombres enmascarados emergieron de la penumbra, armados y con sonrisas siniestras. María Elena no estaba preparada para la brutalidad que se avecinaba. Los hombres se abalanzaron sobre ella. «Suéltalo, mujer», gritó uno de ellos, mientras otro la empujaba hacia atrás. Los murmullos de la multitud aumentaron, pero nadie se movía, petrificado ante la escena. Fernando sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia ellos, empujó a la gente y gritó: «¡Suéltalo! ¡Es mío!». Pero en el calor del caos, otro grito resonó. Era un grito de ayuda, no de María Elena, sino de un niño. Un pequeño que apareció de la nada, dejando caer una bolsa de plástico que rodó hacia los pies de Fernando. El pánico se desató. La bolsa se rompió y de ella emergieron documentos esparcidos por el suelo, evidencias de un oscuro secreto. Fernando los recogió al vuelo, y cuando sus ojos se posaron en un papel, el mundo pareció detenerse. Era un contrato de adopción, y no solo eso. Las firmas eran de su hermano Leandro y de un doctor que, según ponía en la parte superior, había estado involucrado en un ring de tráfico de bebés. Los ojos de Fernando se abrieron como platos. No, no puede ser. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Lucas tenía una conexión oscura con su familia? ¿Una trama que implicaba traiciones y secretos aún más profundos de lo que había imaginado? En su mente, todo se desmoronaba. ¿Qué propósito tenía su hermano en todo esto? Las preguntas lo atormentaban mientras buscaba desesperadamente respuestas. Los hombres enmascarados, viendo que la situación giraba, comenzaron a agitarse. Era ahora o nunca. Fernando empujó a María Elena hacia un lado, llevándose a Lucas en sus brazos. «¡Corre!», le gritó, y atrapó los ojos aterrorizados de la mujer. Pero en su carrera, un grito helado iluminó el horror que los rodeaba. Un disparo resonó en la oscuridad. La multitud gritó, y por un momento todo se detuvo. ¿Era María Elena la que caía? ¿Era Lucas el que se deslizaba de sus brazos? Fernando no podía pensar. Solo un impulso profundo lo llevó a la acción, mientras el caos se desplegaba ante ellos. Las sombras de secretos se alzaban en cada rincón. Las preguntas ahora se multiplicaban. ¿Quién era de verdad Lucas? ¿Por qué esos hombres estaban tan interesados en él? Y lo más inquietante, ¿quién más sabía sobre la verdad que ahora amenazaba con salir a la luz? Mientras el sonido del disparo aún reverberaba, Fernando comprendió que nada sería igual. Lanzándose hacia la oscuridad, sintió que la única salida era enfrentar lo que había en su interior.
y tal vez encontrar la respuesta en una verdad aún más escalofriante que la que imaginaba. Fernando no podía pensar. La multitud gritaba, mientras el eco del disparo resonaba en su mente como un tambor de guerra. Él tenía a Lucas en brazos, esquivando la confusión, cuando sintió un tirón intenso en su camiseta. Se volvió, y ahí estaba María Elena, con ojos desorbitados y el rostro blanco como un lienzo. ¡Corre! ¡No mires atrás! Pero en ese momento, un grito desgarrador lo congeló en el sitio. Era el grito de Lucas. Un hombre enmascarado había levantado su arma, y en un instante, el tiempo pareció detenerse. Fernando lo sintió todo, el aire frío de la noche, la presión en su pecho y el latido ensordecedor de su corazón. Pero lo que vio a continuación le heló la sangre. La figura que había avanzado detrás del hombre enmascarado era, para su horror, Augusto, su propio hermano. «Aquí estás, Fernando», dijo Augusto, con una sonrisa torva, como si estuviese disfrutando de un juego macabro. «He tenido que tomar cartas en el asunto. El destino nunca se puede manipular por mucho tiempo». El mundo de Fernando se desmoronaba. Ahí estaba su hermano, el mismo que había jurado proteger su legado, ahora como un enemigo que había dado el paso hacia lo oscuro. «¿Qué estás haciendo, Augusto?», preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Los murmullos a su alrededor aumentaban. La gente ya no sabía hacia dónde mirar. Las miradas se entrelazaban, algunas llenas de miedo y otras de curiosidad. «No se trata solo de Lucas», continuó Augusto, acercándose un paso más, mientras sus hombres se movían nerviosos. «Se trata de todos nosotros. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas». El aire se saturó de tensión. María Elena, temblorosa, apenas podía sostenerse. «Fernando, no dejes que te lo lleven». Pero su súplica se perdió en el ruido del caos. Lucas seguía llorando. «Ya». Fernando le dolía el corazón por su pequeño. Augusto extendió una mano hacia Lucas, como si fuera un trofeo. «Tú no entiendes, hermano. Este niño es el último hilo de nuestra familia, y hay personas que no pueden saber la verdad». En sus ojos, Fernando vio algo más que locura. Vio dolor, un conflicto interno cuya profundidad era aterradora. De repente, se dio cuenta. Augusto no solo había traicionado a su familia, había sido arrastrado a algo más oscuro. Todo estalló de repente. Un tercer hermano, muerto en las sombras, se filtró en la mente de Fernando. La revelación lo golpeó. Las desapariciones, los secretos de su familia. Todo estaba tejido en una red de mentiras. «¿Es por eso que Leandro desapareció?», preguntó, la voz temblándole. «¿Qué has hecho?». Augusto sonrió, pero su mirada era helada. «No fui yo quien hizo esto. Hay fuerzas fuera de nuestro control. Cuanto más te acerques a la verdad, más peligrosa será la situación. Lucas, él es la clave». Las palabras cayeron como piedras en un río sereno, creando ondas de desasosiego. La multitud comenzaba a disolverse. Unos estaban huyendo, otros gritando. Fernando sintió que el control se le escapaba. «Aguanta, María Elena», gritó, mientras los hombres enmascarados comenzaban a moverse. La situación se tornaba más peligrosa. Algo en su interior se encendía. Una determinación omnipresente aislaba sus miedos. «No dejaré que te lleven, nunca». Tomó a Lucas con más fuerza. El pequeño seguía llorando, y con cada llanto parecía rasgar aún más el velo de la realidad. Todo giraba. Las traiciones familiares brotaban como espinas, haciendo que su viaje cobrase un nuevo sentido. ¿Quién era más traidor, Augusto
o el destino que les había tocado. Con el sonido de un segundo disparo cercano, Fernando entendió que el tiempo se agotaba. Mientras corrían hacia la salida del almacén, algo golpeó su mente como un rayo. ¿Qué si Lucas no era solo un niño perdido? ¿Y si era parte del juego que había estado en marcha durante años? Las sombras en la familia Vasconcelos pronto revelarían misterios aún más profundos y posiblemente devastadores. Fernando sintió el aire pesado, denso, como si las sombras que los rodeaban se acercaran aún más. Con Lucas en brazos y María Elena a su lado, el pánico se reflejaba en sus ojos. Las palabras de Augusto seguían resonando en su mente, como un eco de traición. No dejes que te lo lleven. La súplica de María Elena vibraba en su oído. Y entonces el caos estalló. Los hombres enmascarados se movieron, listos para atacar, pero Fernando no iba a retroceder. Con un grito tomó la mano de María Elena y salió corriendo entre la multitud, el eco de su corazón golpeando con cada paso. «No mires atrás», ordenó. Pero el grito de Lucas lo mantuvo alerta, sintiendo la tensión palpitar en el aire. La noche se convirtió en un laberinto de sombras y gritos. Mientras escapaban, sucedió algo inesperado. Un fuerte golpe resonó detrás de ellos. Una explosión, un destello. La multitud se dispersó en desbandada, y de repente una figura apareció entre el humo. Era una mujer, de cabello largo y desgreñado, con una mirada de locura y determinación. Fernando la reconoció de inmediato. Era Valeria, su madre. «Mamá», el grito salió de sus labios, confuso y angustioso. Valeria avanzó hacia ellos, y el caos súbito se detuvo en seco. «Llévame a Lucas», exigió, con una voz que era un grito y un murmullo a la vez. Fernando sintió el mundo girar a su alrededor. «¿Qué haces aquí? No, ¿cómo es posible?». La incredulidad inyectó una nueva energía a su angustia. Valeria había desaparecido años atrás, como un fantasma. Su mente rápidamente asoció su legada con las revelaciones oscuras que emergían. ¿Tenía algo que ver con todo esto? «No hay tiempo. Él es el niño que debe salvarnos a todos», dijo ella, señalando a Lucas con fervor. «Cualquiera que lo tenga, controlará nuestro destino». La desesperación en su voz era palpable, un nudo en la garganta de Fernando. «Mamá, no entiendo». La situación le resultaba como un rompecabezas deshecho. Las palabras de Valeria lo golpearon. ¿Cómo podía saber ella tanto? El rostro de la mujer brillaba con una mezcla de locura y luz, como si tuviera la clave de algo que él no podía ver. «Tu tío, Augusto, él no es quien crees. Hay fuerzas que nos han manipulado siempre». Con la intensidad de su revelación, Fernando sintió que su mundo se desmoronaba. «Tu hermano está metido en lo más oscuro, y no soy la única que sabe de esto. Hay otros que no pueden conocerte aún». Valeria avanzó, dispuesta a tocar a Lucas, pero Fernando la detuvo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes? Es parte de un linaje que no entiendes. Tu hermano y yo fuimos parte de un pacto antiguo, algo que jamás debió ser revelado. Y este niño es la clave para desatarlo», dijo, dejando caer la palabra como un peso sobre su pecho. La revelación lo dejó sin aliento. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué pacto? ¿Qué linaje? La confusión se transformó en terror. Un niño, una promesa, un secreto que cambiaría todo. La oscuridad que había rodeado a su familia paleaba frente a esta verdad desgarradora. ¿Y si todo lo que creía saber sobre su madre, su familia, su hermano era una farsa? En ese instante, un grito resonó más allá del grupo. Era el grito de un hombre enfurecido. Augusto estaba más cerca de lo que pensaban.
El destello de un arma brilló entre la multitud, y Fernando sintió que la realidad se tambalearía. «¡Corre!», gritó, arrastrando a María Elena hacia la seguridad, mientras Valeria lo seguía, su figura un eco del pasado. Obsesionada, pero con una urgencia que dejaba en claro que ya no podían confiar en nadie. Mientras corrían, el aire se tornó pesado y frío. ¿Había algo más? ¿Algo que aún no entendían? ¿Un secreto aún más profundo que podía cambiar todo lo que creían, incluso la conexión de Lucas con ellos? Fernando miró hacia atrás y por un momento vio a Augusto y sonriente, con una mirada que hablaba de venganza y rencor. La oscuridad se cernía sobre ellos. ¿Qué era lo siguiente? La respuesta parecía un laberinto sin salida, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué papel jugaría Lucas en todo esto y cómo afectaría lo que eran como familia? Mientras avanzaban hacia lo desconocido, la ansiedad y la esperanza se entrelazaron en su pecho. Fernando sentía que el aire se volvía más denso a cada paso. Las sombras parecían moverse más cerca, mientras él y María Elena corrían, con Lucas llorando en sus brazos. La adrenalina lo mantenía enfocado, pero la voz de su madre, Valeria, resonaba en su mente, distorsionando la realidad. ¿Cuánto más oscura es esta historia?, pensaba mientras forcejeaban entre la multitud. El grito de su madre retumbaba en sus oídos, mezclándose con el ruido del caos. «¡Llévame a Lucas!». No podía dejar de mirar hacia atrás. Augusto estaba allí, moviéndose con la confianza de alguien que jugaba en su propio tablero. La intensidad de la escena lo empujó a avanzar, pero había algo más en el aire, un aroma a pólvora y enfado que lo llenaba de inquietud. Entonces de repente hubo un chispazo de luz. Fue breve pero intenso. Fernando vio cómo varios de los hombres enmascarados se volvían hacia la fuente del destello. Un segundo más tarde, una explosión sorda sacudió el lugar. Un estruendo abrumador que parecía partir el aire en pedazos. La multitud se dispersó en pánico. Gritos de miedo brotaron como un torrente mientras la confusión se desataba. Cuando el humo comenzó a despejarse, lo que quedó reveló una escena totalmente diferente. En el centro del caos, entre las sombras y los escombros, se levantaba una figura familiar. Era Leandro, su hermano, firme y desafiante, empuñando un arma que había desatado la conmoción. Fernando retrocedió en estado de shock. «No puede ser», murmuró, mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera inquietante. «¡Leandro!», gritó, su voz temblorosa y llena de incredulidad. La verdad le golpeó como un mazo. Su hermano, el que todos creían desaparecido, estaba allí, justo frente a él. «Pero, ¿si te creíamos muerto?». «Malentendido, hermano», respondió Leandro, una sonrisa ladeada en su rostro. «No estaba muerto, solo solucionando ciertos asuntos de familia». Su mirada era profunda, oscura como el abismo. Fernando sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Eres parte de esto, Fernando. Lucas, él necesita ser protegido, y tú también». María Elena temblaba al lado de él, abrumada por la revelación. «¿Qué están diciendo?», preguntó, incapaz de entender el giro que había tomado su salvación en un instante. Leandro ignoró la pregunta. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y preocupación. Demasiados secretos, demasiadas mentiras. Augusto no es el único que ha jugado con fuego. Fernando estaba atrapado. El conflicto entre sus recuerdos de lealtad y la cruda realidad lo desgastaba. «¿Estás diciendo que tú también?». «No tengo tiempo para explicarte ahora», interrumpió Leandro, mirando a su alrededor mientras el enfoque de la multitud se desdibujaba en el caos. «Pero tú eres la clave.
así como Lucas. La verdad está más cerca de lo que piensas. Y debo asegurarte que, sin previo aviso, la voz de Augusto resonó de nuevo. «Detente ahí, Leandro». Su tono era helado, lleno de rabia contenida. «No dejaré que te lleves a Lucas. No en mis sombras, ni en mis tierras». La escena era de una intensidad alarmante. Fernando sintió una ráfaga de miedo. Sus hermanos, antes de ser la imagen de la unidad familiar, ahora estaban transformados en figuras aterradoras que luchaban en un juego de poder. Todo lo que pensaba saber sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. «¿Quién eres tú realmente?», le gritó Fernando a Leandro, su voz desesperada. La admitida realidad comenzaba a apuñalar un dolor más profundo. Leandro sonrió de nuevo, pero esta vez había algo siniestro en esa expresión. La respuesta nunca llegó. En un instante, una figura oscura emergió del fondo. Era una mujer cabellera al viento, blandiendo un cuchillo en mano, con una mirada furiosa. «Ya no hay más juegos». Y entonces el apuñalamiento resonó en el aire. El grito estridente de María Elena llenó el espacio, mientras Fernando sintió que el mundo se desvanecía por completo. El caótico giro dejó preguntas en el aire. ¿Quién era la mujer? ¿Por qué estaba en la historia de su familia? Y sobre todo, ¿estaba destinada a ser parte de su tragedia? Un profundo silencio inundó el lugar, solo roto por los jadeos y los murmullos de los espectadores. La verdad parecía más lejana que nunca. Pero el impacto de los eventos que se desarrollaban había sellado su destino en un giro tan inesperado, tan doloroso, que todos comprenderían que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Era un momento de caos absoluto. El grito de María Elena hizo eco en su mente, mientras la figura de Augusto se cernía como una sombra oscura. Fernando sintió que la adrenalina recorría su cuerpo como un rayo. «Suéltenlo», gritaba, casi sin poder escuchar su voz por el miedo y la confusión que reinaban a su alrededor. Leandro, erguido y desafiante frente al hermano que había traicionado, parecía sobrevivir en un mundo de locuras y secretos. De repente, la figura de Valeria se abalanzó hacia Fernando. La urgencia en su mirada era desesperante. «Dame al niño, él es la respuesta». Aturdido, no sabía si su madre era su aliada o su enemiga. Justo cuando todo parecía estar en su punto más caótico, una explosión retumbó en el aire, como si el mismo cielo hubiera decidido abrirse. Los vitriólicos gritos de la multitud se fundieron con el estallido. El polvo voló en todas direcciones y el sonido de cristales rompiéndose resonó como una orquesta infernal. En medio de ese estruendo, un destello de luz iluminó el rostro de Fernando. Era un antiguo diario que había caído de las manos de uno de los hombres enmascarados. En un instante de pánico y confusión, su mirada se posó en él. Saltó hacia el diario, su corazón palpitaba en su pecho como un tambor loco. María Elena y Valeria parecían ajenas al mundo en ese momento. Concentradas en el peligro inmediato, Fernando sintió el impulso de abrirlo. No había más tiempo que perder. Gastó unas pocas. Antiguo pacto familiar, escrito con tintas desgastadas, mencionado como la alianza de sangre. Su mano temblaba mientras leía líneas que hablaban de sacrificios, de un linaje maldito y promesas de poder. Aquello no solo implicaba a su familia, sino a figuras obscuras del pasado que habían manipulado cada paso que habían dado. Fernando, el grito de su madre sonó desgarrador. Miró hacia arriba, solo para ver a un hombre desconocido, surgiendo de la penumbra,
detrás de ella. «Mamá, cuidado». Pero ya era demasiado tarde. El extraño la empujó hacia un lado, arremetiendo, distinto a la locura y la traición que habían vivido hasta ahora. El impacto eléctrico de lo que estaba sucediendo hizo que Fernando se detuviera en seco. «¿Quién eres?», preguntó, mientras su voz temblaba. El hombre, que tenía una mirada familiar, se giró y para su horror vio trozos de familia arremolinarse en su mente. Era un hermano que no conocía, un recién llegado que había estado oculto tras los velos de la historia. «Soy Adrián, tu otro hermano», dijo, su voz trémula llena de dolor. «Siempre estuve aquí, en las sombras. Y Lucas, él es la unión de lo que nunca debió ser». La revelación cayó como un golpe, abriendo la tierra bajo sus pies, revelando la verdad de secretos guardados, como un legado que amenazaba con consumirlos a todos. Fernando miró a su madre, a María Elena, y luego a su nuevo hermano. El destino se movía detrás de ellos y, de repente, parecía que todo el laberinto de mentiras estaba interconectado de formas que nunca había imaginado. La multitud se convulsionaba ante el caos, mientras el verdadero enemigo se acercaba. Fernando sintió que su corazón se disparaba. «¿Qué dice ese pacto? ¿Qué nos has ocultado?», exigió, mientras los gritos de angustia llenaban el aire. La noche se oscurecía aún más. La revelación que acababa de recibir hacía que todo lo que creía importante colapsara. Adrián sonrió, una sonrisa que mezclaba dolor y resignación. «Es más grande de lo que puedes imaginar. Lucas no es solo un niño. Él es el último eslabón de nuestra familia, pero también alguien que muchos desearían tener bajo su dominio». Cada palabra se sentía como una traición. Una traición de la que estaba a punto de ser vulnerado. Fernando sintió las manos heladas de la verdad cerrarse a su alrededor. «No puedo permitir que eso suceda», murmuró, pero el eco de su voz se desvaneció entre el griterío. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Quién era Adrián? En ese instante todo cambió, y las sombras a su alrededor se prepararon para devorarlos, mientras se dando cuenta de que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Fernando sentía que el aire se volvía más denso a cada paso. Las sombras parecían moverse más cerca, mientras él y María Elena corrían, con Lucas llorando en sus brazos. La adrenalina lo mantenía enfocado, pero la voz de su madre Valeria resonaba en su mente, distorsionando la realidad. «Cuánto más oscura es esta historia», pensaba mientras forcejeaban entre la multitud. El grito de su madre retumbaba en sus oídos, mezclándose con el ruido del caos. «Llévame a Lucas». No podía dejar de mirar hacia atrás. Augusto estaba allí, moviéndose con la confianza de alguien que jugaba en su propio tablero. La intensidad de la escena lo empujó a avanzar, pero había algo más en el aire, un aroma a pólvora y enfado que lo llenaba de inquietud. Y en medio de ese estruendo, la figura de Adrián, su nuevo hermano, parecía acercarse más. «Fernando, es hora de que sepas la verdad», gritó, su voz atravesando el bullicio. Pero un terror aún más profundo brotó en Fernando. La escena se volvió borrosa. El ambiente tenso y agitado, como si el tiempo se detuviese. Adrián se acercó, su rostro pálido reflejando miedo y determinación. Lucas no es solo un niño. Hay algo que no sabes sobre él. Algo que afecta a todos nosotros, incluso a mamá. Sus ojos se desviaron hacia Valeria, y el eco de sus palabras resonó como un terrible presagio. Fernando comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. En un giro inesperado, una serie de disparos resonó desde el fondo, como si el caos estuviera dispuesto a devorar todo a su paso.
La multitud, a una turbida, se separó de un salto. Fernando se dio la vuelta, solo para ver a Augusto empujar a Valeria y hacer que se tambaleara. En ese instante, la piel de Fernando se erizó. «¡Mamá!», gritó, pero el tiempo pareció ralentizarse mientras un segundo disparo resonaba. Todo se iluminó con el destello del arma, y el impacto fue devastador. Valeria cayó de rodillas, un brillo de sorpresa en sus ojos. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Fernando. No podía ser, no podía permitir que eso sucediera en su rostro. «No, no, no». «¡Fernando!», gritó María Elena, aterrada, mientras el caos reinaba. En ese preciso instante hubo un susurro en el aire, un susurro tan sutil que casi pasó desapercibido, pero Fernando lo escuchó. «Lucas es mi hijo». La voz era profunda y familiar, como ecos del pasado. Todos se giraron. Era Leandro, su hermano, emergiendo de él. Polvo y el caos, con una determinación en su mirada. «El niño, él es mi legado. Lucha por él. Lo que ha pasado aquí no es solo un juego, es nuestra salvación», dijo, aún erguido, a pesar del horror a su alrededor. «Adrián, tú también. No puedo más. La verdad nos ha sido escamoteada». Fernando sintió una mezcla de confusión y traición. «¿Qué significa esto, Leandro? No entiendo. ¿Lucas es tu hijo?». El asombro casi lo consume. Cada palabra era como un puñal. «No, Lucas es mi hijo y tu sobrino. Todo ha estado planeado desde el principio. Y esa es la razón por la cual Augusto ha hecho lo que hizo. Él quiere el control, y Lucas es clave», gritó Leandro. La realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué pacto tan oscuro había entre ellos? ¿Por qué nadie se había atrevido a decirle la verdad? El dolor y la angustia en el aire eran casi palpables, y entonces, cuando todo parecía perdido, un grito desgarrador llenó el ambiente, algo que sacudió el alma de todos. «No quiero que me mientan más». Era Valeria, su madre, aún de rodillas, con la mirada fija en el vacío, aunque su voz temblaba. De repente, tomó una decisión. Con un movimiento inesperado, se levantó y, además de todo, levantó el cuchillo que había escondido a sus espaldas. La multitud quedó en shock, algunos gritando, otros mirando en incredulidad. «Valeria, ¿qué estás haciendo?», gritaron Fernando y Leandro al unísono. Pero era demasiado tarde. Con un brillo feral en sus ojos, la mujer se lanzó hacia adelante, el destello del cuchillo apuntando hacia atrás, hacia su propio corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miró impotente, mientras el horror se desataba. No había forma de que eso estuviese pasando. El caos, la tensión, todo se encontraba en un punto culminante. «¿Por qué, mamá?». «No». La escena quedó congelada. Todo se tornó blanco y negro. La verdad ya no importaba. El dolor era una realidad inmensa que lo consumía. El linaje, el poder, todo se les escapa entre las manos. Resonó en su mente como un eco desgastado. ¿Qué seguiría ahora? ¿Y qué implicaría ese sacrificio por el futuro de todos? La desesperación brotaba. La vida era un hilo delgado. Un futuro incierto se cernía. ¿Cómo podían continuar con todo lo que acababa de suceder? Las preguntas flotaban en el aire, sin respuestas. Mientras el silencio se asentaba, Fernando se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una tormenta mucho más oscura. El caos se había apoderado del lugar. Fernando se encontraba en un mar de emociones. La imagen de su madre, Valeria, cayendo al suelo, crujía en su mente como un eco ensordecedor.
El grito de María Elena resonaba detrás de él, pero en ese momento, su atención se centraba en el cuerpo inerte de su madre. «Mamá». La palabra salió de sus labios como un susurro roto, incapaz de aceptar que todo había cambiado tan drásticamente. Leandro, en pie, parecía al borde del colapso. La traición había marcado sus lazos familiares. La confusión y el dolor se mezclaban en el aire, pesado como plomo. Fernando sintió que su pecho ardía, y sin pensar, se acercó a Valeria, dejando a Lucas a un lado. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras tocaba el rostro de su madre. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto?». Pero mientras la multitud empezaba a dispersarse, algo aún más caótico comenzó a ocurrir. Un grupo de hombres enmascarados se abalanzó sobre el lugar, y entre ellos una figura conocida apareció, Augusto. «¡Suficiente!», gritó, y su voz sonaba como un trueno entre la nube de confusión. Fernando se sintió arrinconado. Antes de que pudiera reaccionar, Augusto levantó su arma. «No puedes dejar que este niño viva». Fernando sintió que el tiempo se detenía. Lucas lloraba, y la desesperación llenó su corazón. «¡Basta!», gritó, dispuesto a enfrentarse a su hermano, sabiendo que el tiempo se acababa. Pero en ese mismo instante, algo inesperado sucedió. Del centro del tumulto, la sombra de un objeto grande y oscuro se lanzó en su dirección. Sin previo aviso, un coche destartalado apareció, barriando a su paso la multitud. Se detuvo con un chirrido ensordecedor, y de él salió una figura que nadie esperaba. Era una mujer de aspecto decidido, con una venda sobre los ojos. «Detente, Fernando». Su exclamación cortó el aire. Era Leticia, su hermana, a quien creían muerta desde el día del secuestro de Lucas. El corazón de Fernando se paralizó. «¿Eres tú?». La incredulidad bajó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Leticia se lanzó frente a Lucas, y todo se volvió más confuso. «No sabes lo que está en juego. Lucas no es solo un niño. Es el portador de un linaje antiguo que necesita ser protegido. Y tú, Fernando, tienes que saber la verdad». La urgencia en su voz era palpable. «¿Qué estás diciendo? ¡Estás loca!». Augusto dio un paso adelante. Su expresión se torció en furia. «Esto no es un juego, Leticia. Déjate de locuras. Escúchame, todos ustedes. Hay algo más grande que esto», gritó Leticia, y Fernando sintió un frío en la piel. «Este niño tiene el poder para cambiar todo. Lo que mamó en tu sangre, Fernando. Tú eres el último guardián, el único que puede decidir el destino de nuestra familia». El sonido de un disparo rompió la tensión. Todos se congelaron, pero no era un disparo común. Era una detonación que provenía del coche, y una explosión estalló su contenido, envolviendo el lugar en llamas. Un grito, un eco de horror, y en medio del fuego, la figura de Valeria apareció. «El sacrificio tiene que hacerse», pronunció, y Fernando sintió cada palabra como un peso en su pecho. En medio de la confusión, la bomba de información se desplomó. La realidad de su madre estaba ligada con un secreto que nunca había imaginado. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de tristeza. Fernando sintió que el mundo giraba. ¿Qué significa esto? Cada palabra de su madre desbordaba un angustioso sentido de traición. De repente, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia y su pasado estaba entrelazado en una red oscura que nunca había podido imaginar. Mientras el fuego se apoderaba de la escena y el caos reinaba a su alrededor, la respuesta a sus dilemas estaba aún lejos, enterrada bajo los secretos de un linaje que había creído olvidado. Y justo cuando el pánico estaba por desatarse, Leticia gritó:
Nadie está a salvo. Esto apenas está comenzando. Las llamas danzaban alto, y, en medio del horror, un nudo en el estómago de Fernando le decía que esto era solo el principio de algo mucho más grande y aterrador. El caos se había apoderado del lugar. Fernando se encontraba en un mar de emociones. La imagen de su madre, Valeria, cayendo al suelo, crujía en su mente como un eco ensordecedor. El grito de María Elena resonaba detrás de él, pero en ese momento su atención se centraba en el cuerpo inerte de su madre. «Mamá». La palabra salió de sus labios como un susurro roto, incapaz de aceptar que todo había cambiado tan drásticamente. Leandro, en pie, parecía al borde del colapso. La traición había marcado sus lazos familiares. La confusión y el dolor se mezclaban en el aire, pesado como plomo. Fernando sintió que su pecho ardía, y sin pensar, se acercó a Valeria, dejando a Lucas a un lado. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras tocaba el rostro de su madre. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto?». Pero mientras la multitud empezaba a dispersarse, algo aún más caótico comenzó a ocurrir. Un grupo de hombres enmascarados se abalanzó sobre el lugar, y entre ellos una figura conocida apareció: Augusto. «¡Suficiente!», gritó, y su voz sonaba como un trueno entre la nube de confusión. Fernando se sintió arrinconado. Antes de que pudiera reaccionar, Augusto levantó su arma. «No puedes dejar que este niño viva». Fernando sintió que el tiempo se detenía. Lucas lloraba, y la desesperación llenó su corazón. «¡Basta!», gritó, dispuesto a enfrentarse a su hermano, sabiendo que el tiempo se acababa. Pero en ese mismo instante, algo inesperado sucedió. Del centro del tumulto, la sombra de un objeto grande y oscuro se lanzó en su dirección. Sin previo aviso, un coche destartalado apareció, barreando a su paso la multitud. Se detuvo con un chirrido ensordecedor, y de él salió una figura que nadie esperaba. Era una mujer de aspecto decidido, con una venda sobre los ojos. «¡Detente, Fernando!». Su exclamación cortó el aire. Era Leticia, su hermana, a quien creían muerta desde el día del secuestro de Lucas. El corazón de Fernando se paralizó. «¿Eres tú?». La incredulidad bajó como un rayo de luz. En medio de la oscuridad, Leticia se lanzó frente a Lucas, y todo se volvió más confuso. «No sabes lo que está en juego. Lucas no es solo un niño, es el portador de un linaje antiguo que necesita ser protegido. Y tú, Fernando, tienes que saber la verdad». La urgencia en su voz era palpable. «¿Qué estás diciendo? ¡Estás loca!». Augusto dio un paso adelante. Su expresión se torció en furia. «Esto no es un juego, Leticia. Déjate de locuras. Escúchame, todos ustedes. Hay algo más grande que esto», gritó Leticia, y Fernando sintió un frío en la piel. «Este niño tiene el poder para cambiar todo. Lo que mamó en tu sangre, Fernando. Tú eres el último guardián, el único, que puede decidir el destino de nuestra familia». El sonido de un disparo rompió la tensión. Todos se congelaron, pero no era un disparo común. Era una detonación que provenía del coche, y una explosión estalló su contenido, envolviendo el lugar en llamas. Un grito, un eco de horror, y en medio del fuego, la figura de Valeria apareció. «El sacrificio tiene que hacerse», pronunció, y Fernando sintió cada palabra como un peso en su pecho. En medio de la confusión, la bomba de información se desplomó. La realidad de su madre estaba ligada con un secreto que nunca había imaginado. Su mirada estaba llena de determinación, pero también de tristeza. Fernando sintió que el mundo giraba. ¿Qué significa esto? Cada palabra de su madre desbordaba un angustioso sentido de traición. De repente,
se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia y su pasado estaba entrelazado en una red oscura que nunca había podido imaginar. Mientras el fuego se apoderaba de la escena y el caos reinaba a su alrededor, la realidad lo golpeó con una verdad devastadora. Con un movimiento rápido, Leticia giró y apuntó a su madre con un arma que había ocultado tras su espalda. «Nadie puede salir de esto. Valeria, tú nunca debiste regresar». La escena se congeló. Fernando sintió que la sangre se le helaba en las venas. Todo se tornó blanco y negro. Gritó, pero el eco de su voz se perdió. En el aire, Leticia apretó el gatillo. El sonido del disparo rebotó en sus oídos como un trueno. La realidad se distorsionó cuando el cuerpo de Valeria cayó al suelo, su mirada perdida en el vacío. Un grito desgarrador brotó de Fernando, y todo se desmoronó a su alrededor. Un silencio atroz llenó el aire. Miradas de horror se intercambiaron entre todos ellos. Lo que había sido una batalla por Lucas, un enfrentamiento familiar, se había convertido en un escenario de tragedia. Las lágrimas escurrían de las mejillas de Fernando, mientras las palabras de Leticia resonaban en su mente. «Tú eres el último guardián». Todo lo que había pensado saber sobre su familia era una mentira. Augusto, Leandro, Leticia, todos estaban atrapados en un juego de poder y sacrificio que los excedía. Y Lucas, el pequeño que había estado en el centro de todo, parecía ser el centro de un secreto aún más profundo. «Deja de mentir, tú no eres Leticia», gritó Fernando. Y en su desesperación se dio cuenta de que lo que sucedía era solo el inicio de algo aún más oscuro. Las sombras que los rodeaban parecían cobrar vida, y él sabía que, de aquí en adelante, su lucha apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión y dolor. Fernando se arrodilló junto a su madre, Valeria, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, como un fuego voraz. «¿Por qué? Mamá, ¿por qué te has ido?». Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no había respuesta, solo silencio. Leandro y Augusto se enfrentaban en el fondo, sus miradas radiantes de traición y confusión. La multitud observaba en shock, incapaz de procesar la tragedia que se había desatado. «Esto no puede seguir así», murmuró Leandro, como si hablara consigo mismo. «El legado está en riesgo». Fernando sintió una punzada de dolor por la muerte de su madre, pero algo en su interior resucitaba. Quería luchar, quería proteger a Lucas. Se levantó apretando los dientes, decidido a hacer que el sacrificio de Valeria no fuera en vano. «Lucas es nuestro futuro. No permitiré que lo destruyan», gritó, su voz resonando como un eco en el caos. Los hombres enmascarados se movieron, dispuestos a atacar. Pero en ese momento, Leticia dio un paso adelante, con la mirada ardiente. «Basta, Lucas es más fuerte de lo que piensan. ¿Qué futuro quieren construir sobre sangre y traición?». Su voz cortante atravesó el aire lleno de impotencia. «No sabías nada», le respondió Augusto, haciendo un gesto brusco con su mano. «No entiendes los secretos que están en juego. Lucas no es solo un niño. Es la clave de nuestro legado, y me aseguraré de que no caiga en manos equivocadas». La tensión crecía. Fernando miró a su madre, luego a Lucas, y supo que el tiempo se estaba acabando. «Lo que tú quieras, Augusto, no vale la vida de mi hijo. Lo protegeré a toda costa». Con una determinación renovada, corrió hacia Lucas, llevándolo en sus brazos. «No, fuera del camino», gritó Augusto, levantando el arma. Pero en ese instante,
Algo rompió la atmósfera pesada que los rodeaba. Un rugido ensordecedor resonó, y la llama de un fuego repentino iluminó la escena. Era un fuego que se había desatado en el costado del almacén, como si la misma casa se hubiera revelado para purgar la traición. Fernando no sabía si la explosión era una oportunidad o un final. «¡Vámonos!», gritó, arrastrando a María Elena y Lucas con él, mientras las llamas comenzaban a devorar todo a su paso. Dieron la vuelta en el último momento, y entre el humo y el caos, Fernando vio a Leandro sumido en sus propios demonios. «Leandro, ven con nosotros. Esta batalla no tienes que pelearla solo». Pero el hermano miraba hacia atrás, atrapado entre el deber y la familia, con el conflicto reflejado en su mirada. Valeria, a sus pies, parecía haberlo dejado todo, con una paz inexplicable en su rostro. En su corazón, Fernando comprendió. Su madre había sacrificado todo para darles una segunda oportunidad. No dejaría que eso fuera en vano. Mientras corrían, el ruido de disparos resonaba detrás de ellos, y la sombra de Augusto persistiéndose como un eco. «Esto no ha terminado», murmuró, pero en su profunda desesperación había una chispa de resolución. «Si tenemos que enfrentarlo, lo haremos juntos». Finalmente lograron salir del almacén, el aire fresco de la noche envolviéndolos. A unos pasos, las llamas iluminaban el cielo, como si el propio destino gritara en medio del horror. En su pecho palpitante, Fernando se dio cuenta de que esta lucha no era solo por salvar a Lucas, era una batalla por la redención familiar. La sombra detrás de ellos no podía seguir adelante. Aquellos días oscuros estaban siendo barridos por la lucidez del sacrificio y el amor que perduraría. Cuando levantó la mirada, sintió que el peso de su historia estaba cambiando. «Esto no se ha acabado», le susurró María Elena, aún temblando. «Apenas comienza». A través de la oscuridad, el camino parecía estar abriéndose. «Prepárate», dijo Fernando. «Nada será fácil, pero juntos vamos a descubrir la verdad. Vamos a tejer este nuevo comienzo». Mientras se sumergían en la noche, un grito resonó en el aire, cada uno atrapado en la red de la incertidumbre y la esperanza. ¿Sería este el inicio de una nueva era o la sombra del pasado los alcanzaría? ¿Te ha gustado esta historia? Este es el momento para demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ya. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir este desenlace con todos tus amigos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. Nos vemos en la próxima historia.